El conducto arterioso es una estructura normal durante la vida fetal, es decir, después de la octava semana de gestación. Es un vaso que comunica a la arteria pulmonar con la aorta descendente y que sirve para mantener el flujo sanguíneo hacia la mitad inferior del cuerpo. En este momento de la gestación, el flujo sanguíneo que llega a la arteria pulmonar procedente del ventrículo derecho es derivado en su mayor parte hacia la aorta a través del conducto arterioso, ya que los pulmones aún no están completamente desarrollados y requieren de poco flujo sanguíneo para mantener su proceso de maduración, y por lo tanto los vasos pulmonares se encuentran colapsados e imponen una resistencia alta para el flujo de sangre. En condiciones habituales se cierra al nacer o durante las siguientes 12 a 15 horas, mediante un proceso de vasoconstricción. El cierre definitivo, mediante fibrosis del mismo, ocurre en las siguientes 8 semanas. En caso de permanecer abierto, las condiciones hemodinámicas propias del neonato hacen que se dé un cortocircuito, ahora invertido, es decir, desde la aorta hacia la arteria pulmonar por la diferencia de presiones. En nuestro país es la cardiopatía congénita más frecuente, su frecuencia es de alrededor del 24% en la edad pediátrica, pero en la etapa neonatal es de casi el doble. La incidencia es de 2.9 casos por cada 10.000 nacidos vivos. La sintomatología en un paciente con persistencia del conducto es muy variable. En muchas ocasiones no hay ninguna sintomatología y la sospecha del diagnóstico se da mediante la detección de un soplo en una revisión rutinaria. En otros casos hay fatiga con los esfuerzos mayores, retraso en el crecimiento pondoestatural o aumento en la frecuencia de las infecciones bronquiales. En menor porcentaje de pacientes hay franco cuadro de insuficiencia cardíaca. En la exploración física encontramos que el paciente no tiene cianosis y en la mayoría de los casos tampoco hay signos de insuficiencia cardíaca. La palpación precordial muestra precordio hiperdinámico y raras veces se puede encontrar frémito en la región subclavicular izquierda. El soplo típico es continuo de intensidad variable y se localiza en el segundo espacio intercostal izquierdo, línea paraesternal o en la región subclavicular izquierda. La intensidad del segundo ruido es normal la mayoría de las veces, aunque puede encontrarse aumento en la intensidad del componente pulmonar del segundo ruido cuando existe hipertensión pulmonar. Otro dato característico de la exploración son los pulsos arteriales saltones o Zeller, que se encuentran por igual en todas las extremidades. Generalmente es posible hacer el diagnóstico con la exploración, pero es necesario realizar otros estudios para complementarlo. El electrocardiograma mostrará taquicardia sinusal si el conducto es amplio y si hay datos de falla cardíaca. En los casos típicos se encuentran datos de crecimiento ventricular izquierdo por sobrecarga de volumen. También puede ser normal si el conducto es mediano o pequeño. La radiografía de tórax puede ser normal o mostrar cardiomegalia a expensas de crecimiento ventricular izquierdo, y también hay signos de hiperflujo pulmonar, destacando la dilatación del segmento pulmonar. La aorta, a diferencia de lo observado en la comunicación interauricular e interventricular, está dilatada. La confirmación del diagnóstico la da el ecocardiograma Doppler, donde se puede observar un flujo turbulento continuo en la arteria pulmonar que está dirigido desde el origen del mismo, generalmente la unión del tronco con la rama izquierda pulmonar, hacia la válvula pulmonar. Ahí podemos medir el gradiente de presión a través del conducto y entonces poder conocer la presión sistólica de la arteria pulmonar. Es importante medir el tamaño del conducto y analizar su forma ante la posibilidad de que sea candidato a tratamiento intervencionista. Por lo general es suficiente con el ecocardiograma Doppler para establecer el diagnóstico, pero si esto no fuera posible se puede recurrir a la resonancia magnética o el cateterismo cardíaco con angiocardiografía. El tratamiento del conducto arterioso está indicado en todos los casos, aunque en aquellos donde este es muy pequeño e incluso no se detecta soplo, existe controversia sobre la necesidad de cerrarlo. En los recién nacidos cuyo conducto es amplio puede intentarse el cierre farmacológico mediante indometacina, ibuprofeno o incluso paracetamol. La eficacia de dichos fármacos es variable, pero por lo general son más efectivos cuando se administran en los primeros 15 días de vida. Si a pesar de los fármacos el conducto no cerrara y tuviera mucha repercusión hemodinámica, estará indicado el cierre quirúrgico
mediante toracotomía lateral, que puede realizarse incluso en la incubadora del paciente. Si el conducto persiste permeable después de esta edad, estará indicado su cierre en todos los casos, haya o no repercusión hemodinámica. Como se mencionó anteriormente, en casos silentes y muy pequeños, existe controversia sobre la utilidad de cerrarlo y puede darse seguimiento periódico solamente. Actualmente, el cierre se realiza preferencialmente por vía percutánea, mediante cateterismo cardíaco, también llamado tratamiento intervencionista. Existen diferentes dispositivos para su cierre y los resultados son muy similares. Una vez cerrado, no es necesario realizar profilaxis contra endocarditis infecciosa y cuando permanece abierto, existe controversia sobre la utilidad de la profilaxis.